15 de enero del Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús salió de nuevo a la orilla del mar. Toda la gente acudía a él y les enseñaba. Al pasar vio a Leví, el de Alfeo, sentado al mostrador de los impuestos, y le dice: «Sígueme». Se levantó y lo siguió. Sucedió que mientras estaba él sentado a la mesa en casa de Leví, muchos publicanos y pecadores se sentaban con Jesús y sus discípulos, pues eran ya muchos los que lo seguían. Los escribas de los fariseos, al ver que comía con pecadores y publicanos, decían a sus discípulos: «¿Por qué come con publicanos y pecadores?». Jesús lo oyó y les dijo: «No necesitan médico los sanos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores». Palabra del Señor. Antonio Mingote fue un dibujante, un periodista y un escritor español que vivió hasta inicios del presente siglo, y hacía unas viñetas muy simpáticas que hacían reír y que a veces estaban cargadas de fondo y de razón. Y recuerdo una en la que había 3 personas mayores conversando entre ellas, y entonces una señora le dice a la otra: «No, esto de la libertad de conciencia que ha dicho el concilio es solo para tranquilizar a los modernos, porque al cielo, lo que se dice al cielo, iremos los de siempre», decía. Esta expresión, «al cielo iremos los de siempre», después dio título a uno de sus libros que recogía estos dibujos, ¿no? Y es una expresión muy simpática. Es la expresión de quien piensa que en realidad nosotros somos los buenos y los malos son los que están enfrente. Al cielo iremos los de siempre quiere decir que uno piensa que hace las cosas bien, que es católico de los de toda la vida, de pata negra como los mejores jamones, y que por eso tiene uno más derechos ante Dios que los demás. Luego habrá conversos y gente que se acerca a Dios cuando ya es mayorcita, después de haber hecho muchas tropelías y después de haberse equivocado durante muchos años, pero esos, para estas personas, son personas como de segunda categoría que se han arrimado a Dios ahora, cuando en realidad nosotros llevamos toda la vida en la Iglesia y haciendo lo que teníamos que hacer. Esta actitud que describe Mingote y que describe lo que hoy decían los escribas en el Evangelio que hemos escuchado, no es otra que la del hijo mayor de la parábola del hijo pródigo, que pensaba que él era un hijo fantástico y que su padre tenía mucha suerte de tenerle a él en casa, porque él no se había marchado nunca con sus amigos, porque él nunca se había gastado y derrochado el dinero de su padre, y que su padre tendría que estarle agradecido, porque llevaba muchos años allí, en casa, aguantando a su padre. Pero Jesús tiene una forma muy distinta de pensar. Él sabe que si nosotros llevamos toda la vida en la Iglesia, es porque Él ha cuidado de nosotros. Que si gracias a Dios desde niño he recibido la fe, la formación adecuada, los sacramentos de la iniciación cristiana, es porque soy un afortunado. Que no es Dios quien tiene que agradecerme a mí el que yo esté aquí, sino que soy yo el que tengo que agradecerle a Él que, pudiendo haberme perdido, el Señor me ha cuidado, me ha sostenido, me ha protegido durante todos estos años y me ha mantenido siempre a su lado. Esta actitud, la de los que dicen «al cielo iremos los de siempre», o la de el hijo mayor de la parábola del hijo pródigo, es la que hoy en el Evangelio tienen los escribas de los fariseos. Han visto que Jesús ha llamado a Leví, también le llamamos Mateo, que era publicano, es decir, recaudador de impuestos para sacar los dineros a los judíos y entregárselos a los romanos. A este tipo de personas, los fariseos y los escribas de los fariseos, les parecía que los publicanos eran gente repugnante, gente que por el dinero era capaz de traicionar a su propio pueblo, gente que por codicia era capaz de unirse al adversario, al enemigo. Y por eso les extraña que Jesús se junte con ese tipo de gente, que Jesús se mezcle con gente que les parece repugnante. En el fondo, tienen una idea de Dios y una idea de sí mismos muy confundida. De Dios piensan
que ha venido a seleccionar a los mejores, que Dios ha venido al mundo para ver quiénes eran los buenos y contar con ellos, y quiénes son los malos para descartarlos. Pero Jesús les deja muy claro: no he venido a buscar a los justos, sino a los pecadores. No necesitan de médico los sanos, sino los enfermos. Dios tiene misericordia. No vino al mundo buscando a los mejores, porque en realidad los mejores, que son los santos, lo son porque Él les sostiene. Luego, no tienen demasiado mérito los que son muy buenos, simplemente que se han acercado a quien es la fuente de toda santidad. Pero además tienen una idea equivocada de sí mismos estos escribas de los fariseos, porque piensan que son justos, piensan que son santos, piensan que los demás les deberían mirar con más respeto y admiración, porque han conseguido llegar a la meta de la vida virtuosa, a la santidad. Qué equivocados estaban. Y Jesús, con mansedumbre y con humildad, les corrige. No les dice: soberbios, qué asco me dais. No, sino que con sencillez les dice esto: no necesitan médico los sanos, sino los enfermos. Es decir, yo he venido como médico, les da a entender Jesús, no como seleccionador. Y es verdad que hay personas que están enfermas. Mírales con respeto y con compasión, porque quien está enfermo necesita ayuda, no necesita que nadie le juzgue. Vamos hoy a pedirle al Señor que nos conceda la humildad que quiere Jesús que tengamos, y al mismo tiempo que entendamos que si vamos avanzando en la vida espiritual es solo gracias a Dios. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre y por los siglos de los siglos. Amén.